hay que aclarar qué es un tratado internacional. Este es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación en particular. Así lo estipula el artículo 2 de la Convención de Viena. Los tratados internacionales surgen como consecuencia de la mundialización y globalización. Se ha incrementado el número de países que celebran negociaciones con otras naciones con el fin de establecer reglas jurídicas en el comercio, educación, seguridad nacional y justicia. Estas se formalizan a través de los tratados y se convierten en fuentes del derecho desde el momento en el que sus normas obliguen a las naciones. Cuando adquieren la categoría de leyes en los países, los ciudadanos y las instituciones se encuentran sometidos a los lineamientos acordados entre naciones. Recordemos lo que significa fuente del derecho para poder comprenderla mejor. Cuando hablamos de fuentes del derecho nos referimos a todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen controles positivos o negativos a los habitantes de un estado. ¿A qué me refiero con esta? A que son aquellas donde el derecho surge o nace. Estas son las determinadas fuentes formales. Son formales porque el derecho establece formas y procedimientos para su creación y validez. Se clasifican en directas e indirectas. Las directas son la legislación, la jurisprudencia y los tratados internacionales. Las indirectas son la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. También tenemos a las fuentes históricas. Estas se pueden definir como los documentos y leyes de carácter histórico, que son o han sido tomados en cuenta por los legisladores. Finalmente, están las fuentes reales, que son acontecimientos de carácter social y determinan la creación de normas en el derecho. Volvamos al tema principal, los tratados. En casos frecuentes, la aplicación del contenido de los tratados produce el nacimiento de nuevas normas jurídicas. Por ejemplo, México se ha adherido ante organismos internacionales para la protección de los derechos humanos. Lo que ha generado la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Normas para la protección de migrantes, delincuencia organizada, ciencia y tecnología. Como mencionamos anteriormente, los tratados se rigen por el derecho internacional, pero quizá ustedes se pregunten, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional lo que hace es definir las responsabilidades legales de los estados respecto a su forma de proceder con otros países y al trato que brindan a las personas en sus fronteras estatales. Su dominio engloba un ámbito muy amplio de temas de interés internacional, tales como los derechos humanos, los programas de desarme, los delitos internacionales, los refugiados, la inmigración, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la forma de actuar en la guerra, entre algunos otros tópicos. También regula el patrimonio mundial como el medio ambiente, el desarrollo sustentable, las aguas internacionales, el espacio exterior, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. Ahora se preguntarán, ¿de dónde sale el derecho internacional? ¿Dónde están sus bases? Las bases normativas fundamentales para formar el derecho internacional, el cual se encuentran obligados a cumplir los países de la comunidad internacional, se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas,
en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Como lo dijimos anteriormente, los tratados internacionales pueden tener múltiples contenidos, pudiendo versar sobre los derechos humanos, asuntos políticos, económicos, culturales, etc. En general, se hallan presididos por un preámbulo que es una especie de introducción donde se declaran los fines del mismo y las personas que intervienen como representantes. Posteriormente se elabora el contenido del acuerdo, donde se estipulan los artículos o las cláusulas. Lo más común es que los tratados se realicen entre estados, aunque también pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena de 1969 y los segundos por la CUSD de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986.